Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Claro con Carola, bajo la producción y dirección de ORS Films. Hoy traemos a un invitado súper especial. Él es Carlos Andrés Rossetti, mi amigo. Bienvenido a nuestro Gracias, mi programa. amor. Gracias por esa invitación. Estoy contento, muy complacido por estar aquí con ustedes y en realidad pues decirles que aparte de que mi trayectoria como maquillador, como médico, estoy en la parte de la medicina, aparte ahora como escritor. Gracias por esa invitación. Me siento honrado de que me haya llamado a mí y esté aquí contigo, hoy compartiendo contigo este momento especial. Gracias y yo te bendigo a ti y bendigo a tu familia, que yo sé que esta entrevista va a ser de mucha bendición para las personas que vean este video, para las personas que vean saber más, conocer más de Rossetti, y va a ser algo especial, Así le va es, directo al corazón. así es, Rossetti. Bueno, Rossetti, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y quería aprovechar el espacio para comentarles que hoy estamos patrocinados en nuestra vestimenta por la marca Aya y la locación patrocinada por el Hotel Dorado Plaza. Andrés Rossetti, médico general de profesión, de nacionalidad mexicana, pero más colombiano que nadie. Hoy Carlos viene a contarnos un poco de sus experiencias vividas de niñez, de todo lo que le ha pasado en su juventud, en lo que sigue trascendiendo. Vamos a hablar un poco de su profesión, de ciertas habilidades aparte de su profesión que lo han llevado al estrellato y realmente esas habilidades le han permitido conocer tantas personas y vivir tantas cosas. También vamos a estar hablando de su fe en Dios, de cómo la fe en Dios lo ha salvado de ciertas circunstancias desde muy niño, porque él dice que se siente que ha estado en la promesa desde muy joven, y estar en esa fe también ha salvado de muchas cosas a su familia. Entonces, yo quiero que esta persona tan especial, que de hecho conocerlo ha sido maravilloso, ha sido de luz para mi vida. Yo quiero que esta persona que tenemos acá enfrente realmente nos cuente todo sobre él, que no nos guarde ningún detalle. Carlos Andrés, bienvenido a mi programa, bienvenido a mi sección de Hablando Claro con Carola. Para mí realmente es un placer tenerte acá. Y bueno, Carlos, quisiera que te cedo la palabra. Cuéntame un poco sobre ti y comencemos por algo puntual. ¿Quién es Carlos Andrés Rossetti? Gracias, Caro, gracias por estar aquí, por compartir conmigo este espacio. Te lo juro, me siento honrado, me siento haber seleccionado de entre tantas situaciones en mi vida especial y que estás compartiendo conmigo esta entrevista para hablar de ese amor grande que Dios ha hecho y ha transformado mi vida de una manera sorprendente. Te doy las gracias, te doy las gracias porque ha sido algo, un apoyo grande que te di y Dios habló en situaciones especiales como la habló para mi vida y aquí estás cumpliendo esa promesa que Dios lo ha hecho en el nombre de Jesús. Carlos, eh, comencemos por algo bastante importante y es tu niñez. Quiero conocer, bueno, ya yo conozco, pero quiero que profundicemos para la gente que te está escuchando. Cuéntanos esas experiencias difíciles que tuviste en tu niñez. Imagínate que, a ver, son muchos recuerdos que llegan a mi vida de una manera sorprendente y que aún así cuando yo recibo ese llamado y cuando una amiga muy especial que se llama Isabel Guillot, ella me lleva a una iglesia, yo te recuerdo que puedo tener 8, 7 añitos, me lleva a una iglesia muy especial que he sido congregado siempre y conozco por esa situación de vida en mi corazón de que, y ahí voy, en ese crecimiento, conocí esa palabra desde niño, estuvo la semilla ahí sembrada en mi vida personal y nunca se ha quitado de ahí y nunca se ha borrado, nadie la ha borrado de mi corazón. Y bueno, ¿y qué te puedo decir? Bastantes experiencias de mi niñez, mi familia, mi mamá, una mujer excelente, una mujer que me tuvo en el vientre por 9 meses, pero ya estaba escogido como dice su palabra. Aún así, desde el vientre de tu madre yo te escogí y te señalé y te di esa profecía
y que tú ibas a hacer algo en el reino. Yo no entendía eso, porque te lo juro, yo no entiendo. En ese momento no experimentaba esa situación. Cuando Dios hablaba a mi corazón y Dios me decía, Carlos Andrés, te tengo para cosas grandes en el nombre de Jesús. Y ahí seguía pasando muchas cosas de mi vida personal, mi crecimiento espiritual, mi crecimiento de muchas situaciones que todavía. Carlos, en 4 palabras, defínete como persona. ¿Quién eres? ¿Cómo te consideras? Amador de Dios sobre todas las cosas, Caro. Y de veras que agradecido pues con su infinita misericordia por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que sigue haciendo en mi vida y su respuesta, que la veo cada vez más y más y más en mi vida, en mi familia, su promesa cumplida por fe. Eso, así me represento. Un gran amigo, que valoro mucho una amistad, valoro mucho cuando el trato especial de esa persona hacia conmigo es recíproco y esa persona para mí, yo trato de colocarla en un Pedestal. pedestal, o sea, en una situación, digamos, muy especial de parte de Dios. Eso sí, con mucho cariño, con mucho respeto y que, bueno, trato de conservar esa amistad, porque no es fácil, digamos, como hay algo espiritual porque dice que no es fácil seguir a Cristo. Entonces yo te puedo decir en mi vida, no es fácil seguir a Carlos Andrés, porque Carlos Andrés Es es difícil. difícil en muchas cosas, pero siempre busca la excelencia, ¿sabes? Porque yo digo que cuando hay excelencia y cuando hay ese conocimiento y tú te entregas a Dios de una manera muy especial y tú le hablas tu corazón a Dios, Él hace como Él quiere en el nombre de Jesús. Amén. O sea que en pocas palabras te consideras un hombre creyente en Dios. Siempre, De toda la fe vida, 100%. siempre, demasiado. Imagínate, mi fe que fue revocada de una situación en que conocí a una gran sierva que se acercó a mi vida, llegué a donde ella desde muy niño y conocí lo que es todo esa situación de la palabra, miré lo que es los procesos en mi vida, todo lo que he vivido. Ella me miraba con unos ojos de amor, de misericordia y es una persona muy especial que la llevo aquí en lo más profundo de mi ser. Ok. Em, Quisiera que andemos un poco en la parte, en tu niñez. ¿Cómo fue esa vivencia, digamos, en México? Ese choque cultural de cuando a qué edad te viniste a Colombia, qué edad te trajeron. Es que cuando comienzo esa parte, digamos, laboral, cuando yo salgo de toda mi situación, de mi juventud y miro, ¿A qué edad, hasta qué edad estuviste en México? Que tú imagínate, recuerdes de niñez. 5 añitos, 4 añitos por ahí más o menos, por ahí Te más o trajeron a menos, Colombia, totalmente. Y tus aquí me padres. quedé, sí, Ok, totalmente, aquí me ok. quedé. Amo Colombia, amo O Barranquilla, sea, te consideras más colombiano que mexicano, no, sinceramente. barranquillero, barranquillero, Te consideras o sea, colombiano. barranquillero, Eres colombiano. colombiano. Te amo. Eres de los míos. Carlos, yo tengo conocimiento de un poquito, bueno, les voy a adelantar un poquito. Este señor está escribiendo un libro maravilloso que pronto vamos a tener lanzamiento. Yo estuve leyendo cositas. Hay cositas aquí que quiero que me cuentes, que quiero que nos menciones. Por ejemplo, parte de tu niñez. Es Am- cierto que cuando tú y tus hermanos estaban niños, digamos, la persona que te crió a ti, ¿cómo es ese enredo que tú creíste que alguien era tu a ver, papá y no imagínate. era tu papá? Esa situación fue bastante fuerte en mi vida. Esa situación, a ver, yo, esa vida personal, esa situación de niño, yo todavía no quería muchas cosas, pero al saber que era el esposo de mi mamá y veíamos anécdotas, situaciones desde muy niño que se marcaron mi hermana y yo en mi Pero corazón, qué situaciones, hablemos de ellas. Yo bastante supe, fuerte. yo leí algo por ahí, algo que decía, es cierto que una vez estando ustedes pasó algo con unas llamas, como que intentó. Sí, 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 sí. Cuéntanos, En realidad, pues, si quieres hablarlo, sí, claro que claramente. sí, totalmente. Yo quiero que igual ahí existe el perdón, igual yo lo perdono. Ay, ese hecho fue bastante difícil en realidad, pues me acuerdo que mi mamá, o sea, éramos muy niños, Caro, y estábamos ahí resguardados en ese apartamento. Me acuerdo que en la Ciudadela, en la Murillo,
en ese punto específico, más o menos fue donde pasó ese incidente, Ujú. ese momento ¿Cuántos donde años tenías tú y tu hermana? como 5 añitos, más o menos seis, ¿Tú 4 añitos, recuerdas eso? yo recuerdo eso, mi amor, claro que sí. Wow. Eso no se ha quitado de mi vida en ningún momento, Pero perdonaste. pero totalmente, ¿Pero qué, totalmente. qué Yo me fue di lo que cuenta de viste? esa situación en mi niñez, aún así yo me acordaba de eso, de que él intentó hacerlo, incendió el apartamento para quemarnos a los tres. Entonces, fue un hecho bastante Pero doloroso. fue en medio de alguna discusión Sí, como pareja. con mi madre, Él con mi discutió madre. con tu Yo madre. recuerdo porque mi mamá estudiaba y mi mamá, ella llegaba siempre de estudiar su carrera, su profesión, odontología. Entonces, él tenía como ciertos Mm, celos en que en realidad, pues verdaderamente que la falla, pues era el que la estaba cometiendo él. Mi mamá, una gran mujer de Dios, una mujer que en realidad, pues, fortalecida espiritualmente. Y ahí pasó, Caro, cuando en realidad yo veo ese sentimiento y entra mi hermana, hay gritos, vecinos escuchan los escándalos y hay situaciones donde viene mi familia, mis abuelos, totalmente en esta situación y nos rescatan, abren la puerta, parten la puerta, donde este señor hacía ese tipo de maldad que había en su corazón. Lo entiendo, igual, estaba confuso en muchísimas situaciones personales y que verdaderamente, pues, este, bueno, que Dios tenga su infinita misericordia en él. Y aún así yo ahora grande, ya yo que veo esa situación, pues hace muchos años y en mi corazón no hay ningún tipo de rencor. Tú hablaste de una palabra importantísima ahora. Acabas de mencionar la palabra maldad. Tengo conocimiento de que tú creías, o sea, tú no entendías que él no era tu padre. O no tenías conocimiento de que él No, no era tu en padre. realidad pues no, porque es que veía situaciones adversas en la vida pues totalmente de él, de que siempre mi mamá fue la que corrió con nosotros y fue el apoyo incondicional de mi hermana y mío. Ok. Y siempre fue esa ayuda especial y de parte de mis abuelos que también hubo ese núcleo de que estábamos ahí los dos, estábamos ahí mi hermana y yo y ellos eran los que nos cuidaban y siempre estaban ahí pendientes de nosotros cuando mi mamá salía o hacía algo, Ok. imagínate. ¿A los cuántos años te enteras que él no es tu padre? Imagínate, es increíble cuando yo me entero de esa situación, no es tan fácil manejar circunstancias en su vida personal que él vivía arrastrando con mucha situación de su pasado, ¿oíste? Entonces yo pienso que eso marcó, pero sabes una cosa, no le presté tanta atención a eso, porque verdaderamente he sabido creer en un Dios que es bueno, que es misericordioso y que perdonó mi vida y que perdonó, también puede perdonar la vida de cualquier persona, la tuya, la de él y la de cualquier persona que quiera abrirle su corazón a Dios. O sea que en pocas palabras, Igual lo seguí aceptando, como siempre, pues mi papá, en el sentido de que yo veía circunstancias en él equivocadas, aún así de niño, Caro, aún así circunstancias equivocadas, en que yo decía, este señor, ¿cómo se comporta conmigo? ¿De qué manera se ¿por qué me comporta hace esto a conmigo? mí? Ahorita te pregunté sobre la palabra maldad, porque tengo Uf, conocimiento de algunas cosas sensibles que pasaron entre él y tú sí, en la niñez, como él acceder a ti. así es, así es. Yo pienso que hacer esta entrevista no es tanto de que el mundo se entere, no es tanto de que esta situación pase y que la gente ya me conoce como un gran profesional, amigo en esta situación mía personal de mi vida, Muchas personas saben, tienen pero conocimiento de esto. no, Las personas tienen conocimiento, o sea, todo no, esto, solamente mi mamá y yo y Dios, solamente. tu mamá. Y tu mamá cuando sucedieron esas cosas, Ella me eh, hablaba y ella me decía, Andrés, ¿por qué callaste? ¿a los cuántos años ella se entera de todo lo que sucedió entre él y tú? Yo tenía como 16 años, 15 años más o menos por ahí, en esa Y situación, cuando ella te y aún pregunta, así pasaban cosas, ¿sabes? Y yo veía situaciones que me marcaban mi vida y yo veía, todavía Dios estaba en mi vida como mi único salvador y esa semilla estaba, pero ¿sabes una cosa? Dios me guardaba de cualquier situación en el nombre de Jesús. cuando, cuando tú le cuentas eso, que tú le confiesas esto, ¿qué actitud toma ella con esta persona? Ya ella convivía con él, o sea, bueno, ella te pregunta a ti, Sí, Andrés, ¿por qué lo callaste? Pero sí, ¿cuál fue la reacción de ella para con él? no, De haber eso, sabido que ella estaba viviendo con un monstruo, de que había vivido con un monstruo. Y ojo, aquí no estamos buscando eh,
Aquí existe el perdón, porque aquí así está es, Dios en así medio de es. esta conversación. Te ha dado bondad, te ha dado cosas materiales, Amén. ¿Sabes una te ha cosa? dado, ay, ¿cómo le podemos llamar, Carlos? Te ha dado muchas, sí, te ha dado muchas cosas materiales, pero tú dices que cuesta. O sea que, Cuesta. Porque es que te voy a decir una cosa, para tú pasar, para que te dé el éxito en muchas cosas, Dios, yo pienso que Dios toma el control primero si tú le entregas tu vida y tu corazón a Él. Entonces, cuando tú le abres el corazón a Dios, entonces ahí entra este versículo que es hermoso. Según de Corintios 5:17 te dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, amén. yo pienso que Dios hace como Él quiere. Si tú le abres el corazón a Dios, que para esto es esta entrevista, para esto es para tocar alma, para mirar de que, a ver, ese Carlos Andrés que la gente siempre ha conocido controversial, irreverente, y Carlos Andrés siempre muy, muy exitoso en su vida, en su carrera personal, y con unas manos que Dios les ha bendecido totalmente grandemente, y que aún así Dios, entre su misericordia, aún así no me ha cortado por o sea, ese poder de Él que Él tiene cuando somos llamados y somos escogidos pues por Él. La palabra de Dios dice que muchos llamados, pocos los escogidos. Entonces yo pienso que entra Dios en mi vida aún mucho más, se sigue metiendo aún mucho más Dios cuando esa relación entra y está aquí en mi vida y cada episodio, cada sentimiento de cada varón y cada hombre que en mis relaciones yo tenía, Dios siempre veía situaciones que me mostraba, esa persona No te no conviene. tiene el corazón como lo tienes tú, porque esa persona no tiene el corazón de Cristo. Entonces yo le decía, Señor, entonces esa voz audible que yo escuchaba siempre, porque siempre la sigo escuchando, cuando Dios a mí me habla y Dios a mí me dice circunstancias que a mí me pasan, ¿sabes? Es cuando yo me fortalezco más en la palabra. Es decir, que pareciera que Dios te sacó aquí para ponerte acá. Dios te sacó de una vida para llenarte de bendiciones. Es lo que tratas de Así decirnos. es, porque es que la palabra de Dios dice, mira, en este versículo que dice en Mateo 10:28, te dice esto, no, no temáis a los que matan el cuerpo. Entonces yo pienso que es cuando tú te tienes que levantar. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, dice algo que todo el mundo conoce mucho este versículo, que es hermoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Dios entra y sigue entrando en mi vida, Caro, de una manera muy especial y yo sigo todavía desobediente. Y Dios me decía, Carlos Andrés, ¿hasta cuándo? Carlos Andrés, te necesito. Carlos Andrés, hasta aquí. ¿Y cuándo Carlos Andrés, decidiste escuchar la voz de Dios? imagínate, ¿Hace cuánto? hace 6 años, totalmente pues juicioso, juicioso, imagínate, y sin cometer nada. Igual, digamos que potestades y situaciones personales se me presentan todos los días ¿Cómo de enfrentas mi la vida. tentación? Porque yo sé quién es, Porque la tentación existe y así no es, puedes negármelo a mí. así Una es. mujer tan carnal como yo, Santo Dios. tan sexy, Dios, sí, vamos a hablarlo claramente. tremendo, ¿Cómo afrontas eso? tremendo. A ver, imagínate, cuando toca eso a mi vida, y yo pienso oye, tú eres bárbara, ¿verdad? Tú Porque, eres bárbara, pero sabes porque una estamos cosa, aquí para pero, hablar la verdad. pero sabes una cosa, Dios está en ese proceso en tu vida y Dios va a estar contigo como poderoso gigante. Amén. Me declaro ¿Oíste? hija del rey. Totalmente, es que eres hija del rey. Entonces, cuando a veces uno pide, uno tiene que saber pedir, uno tiene que saber pedir, ¿sabes? Mira, y pasaba esto, devolvemos un poquito esta historia aquí. Entonces, pasaba esta situación en mi vida, ¿sabes? Que buscaba ese cariño y ese sentimiento En en, hombres. en esa persona totalmente. ¿Oíste? Entonces, para nadie a nivel nacional y mundialmente, pues yo no tengo que esconder pues lo que Lo ha que pasado, fuiste. lo que fui, lo que pasó en mi vida. Ya, es difícil mantenerme en circunstancias y situaciones totalmente personales que verdaderamente Dios, esto que es, Señor, ayúdame a salir de este proceso en el nombre de Jesús. ¿En qué te refugias para afrontar la tentación? En una alabanza. Para mí, la más fuerza y me edifica de una manera tan sabia que verdaderamente lo hago en mi casa, lo hago a donde estoy, lo hago con mis clientas, lo hago de una manera Pero cuando especial, tienes a un hombre enfrente que te puede parecer simpático y simpático, atractivo. guapo, atractivo, Bueno, ¿qué es lo primero que te dices a tu mente, que, a tu sí, carne? ¿Qué te dices? que siga siendo bonito, que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga. Porque verdaderamente quizás hay mucha gente confusa totalmente en esta situación. Hay mucha gente confusa en esta situación y no es fácil, Carlos, ¿sabes? Cuando Dios nos entrega un ministerio, nos entrega una esposa, nos entrega unos hijos maravillosos y aún así llegan a situaciones, a un altar y todavía hay situaciones atrás de nuestro pasado que todavía no hemos muerto
ese viejo hombre, ese yo, Y aquí vamos a totalmente. entrar a una parte especial. Es que no es para nadie un secreto que hay personas que están asistiendo a una congregación, pastores, gente con ministerios grandes, que llevan una doble vida. Así es, Cuéntanos de esas personas que estando tú en una congregación, han tratado ellos de tocarte y de zarandearte. Tú en una conversación que tuviste conmigo algún día, me contabas que alguien una vez en una prédica, desde el altar, desde el púlpito, te hizo sentir sí, pequeño, me subestimo, te subestimó me subestimó, o te estaba zarandeando tu fe, totalmente, siendo él, o totalmente, sea, así es, vulgarmente, mi gente, el tipo te coqueteaba. así es. Y Cuéntanos esa aún, experiencia, imagínate, oye, pero ¿tú dónde sacaste eso? porque tú me lo contaste y a mí no se me olvida nada. Dios, imagínate. Oye, pero ¿sabes una cosa? Eso es como algo que cada quien de nosotros cuando le entregamos No estamos juzgando a nadie. sí, sí, así es, así es. Cuando le entregamos la vida a ese Dios maravilloso y cuando Dios totalmente nos renueva. Y el Salmo 84 te dice una cosa, que él aún así en medio de cualquier tipo de aflicción, nuestras cargas y nuestra situación están depositadas en Él para Él levantarnos en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo fue Y eso? imagínate que eso fue de esta manera, aún así que yo veía y yo decía, Señor, ¿Qué está pasando aquí? qué estoy viendo yo en esta situación? Yo estoy viendo algo bastante que no sé mi mente, Padre. Yo solamente oraba, ¿sabes, Caro? Yo solamente oraba y le pedía a Dios que en realidad pues lo bendiciera y que tuviera mucha misericordia. Pero en realidad pues cuando hay situaciones adversas, cuando hay ese tipo de hombres que llevan una doble vida o llevan situaciones personales que llegan hacia un altar, se casan, y tienen un ministerio y aún así no son totalmente lavados con la sangre de Cristo. Entonces la palabra de Dios dice una cosa, que tenemos que ser como Él, ¿verdad? Tenemos que tratar de ser como Él. Eso me enseña la palabra, ¿verdad? Porque Dios hace eso en mi corazón y lo hizo de esa manera. ¿Sabes una cosa? Yo miro y yo solamente observo. Yo miro y yo observo esta situación que está pasando, esto lo que se está viviendo en el pueblo totalmente. Y yo digo, Señor, Padre, yo sé que de mí también tú has hecho cosas y grandes milagros, pero aún así la palabra de Dios dice, muchos llamados, pocos los escogidos. Entonces yo pienso que hay que seguir a Cristo y los que